Ok, este sería un problema de manometría diferencial. Entonces, como les había mencionado en la teoría, el manómetro diferencial representa la configuración de dos manómetros, en este caso punto A y punto B, en donde el análisis se hace el diferencial de presiones de A menos el diferencial de presiones en B, y se analizan las diferentes columnas que generan la presión para lo que vendría siendo el diferencial de presiones entre el punto de entrada, en este caso el punto A, y el punto de salida, que sería el punto B. Entonces, si es de A a B, el flujo, por representarlo de alguna manera, iría de izquierda a derecha, siendo estas primeras columnas descenso y después tenemos ascenso. Los datos que nos da el problema nos da los valores de las columnas de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5, y nos da las sustancias que estamos analizando, en este caso agua, mercurio, diésel y gasolina. Perdón, este es Newton. Entonces, nos da de datos, también nos da el peso específico del mercurio, que son, aquí me equivoqué, son 13.280 newtons sobre metro cúbico. El del agua, pues el peso específico ya lo conocemos, lo vamos a manejar el valor estándar, y nos da densidad relativa del diésel y de la gasolina. Ahorita cambié el enunciado del problema, entonces estos son 30 pascales y nos pide encontrar la presión en el punto de salida, también en pascales. Ok, entonces si nos pide la incógnita en pascales, ¿en qué unidad necesitamos el peso específico? Pues un pascal equivale a newton sobre metro cuadrado. Entonces el peso específico del agua también lo vamos a manejar en 9810 newton sobre metro cúbico. Ok, y para la densidad del diésel y la gasolina, para calcular sus pesos específicos, pues vamos a utilizar también los 9810. Entonces vamos a empezar por esa parte. Calcular el peso específico del diésel y el peso específico de la gasolina. ¿Qué? Simplemente, pues por la fórmula de la densidad relativa que acabamos de ver en la primera unidad, densidad relativa es igual al peso específico de la sustancia entre el peso específico del agua. Despejando el peso específico de la sustancia sería la densidad relativa, en este caso para el diésel es 0.8 por 9810 newton sobre metro cúbico, y eso nos va a dar el peso específico del diésel. Hacemos lo mismo para el de la gasolina, es 0.66 por 9810 newton sobre metro cúbico. El del diésel nos da 7848 newton sobre metro cúbico, y el de la gasolina 6474.6 newton sobre metro cúbico. Y ahora sí, ya tenemos peso específico del agua, tenemos el del diésel, tenemos el de la gasolina y el del mercurio, que son las cuatro sustancias que se están analizando en el sistema. Ya caracterizamos la sustancia, ya tenemos las distancias y tendríamos que plantear la ecuación. Entonces, como vimos la teoría, se va a hacer el análisis de todas las columnas, en este caso, que se están analizando. Entonces, empezamos de izquierda a derecha con el punto de entrada. La ecuación sería presión en la entrada y nos vamos a ir por columnas. Entonces la primera columna que tenemos es líquido, es agua, y le corresponde la distancia de 1. Entonces es descenso, signo, eso quiere decir que tenemos signo positivo, y sería
el peso específico del agua por la distancia de 1. La siguiente columna que tenemos es esta de aquí, la distancia de 2, también es descenso positivo y sería el peso específico del mercurio por T2. Y ahora nos vamos del otro lado. No se consideran las distancias horizontales, como les dije, en este tipo de análisis solamente consideramos las columnas. Entonces nos vamos a las siguientes columnas. En este caso es ascenso, la siguiente es negativa y sería este pequeño tramo, es peso específico del mercurio por D3 menos otra columna, también ascenso negativo, peso específico del diésel por D4 menos la última que tenemos, que es peso específico de gasolina por D5. Nos haría falta un término a considerar, que es la presión en la salida, porque otra vez manejé la presión en la salida negativo, porque estamos tratando de encontrar el diferencial de presiones. Es un manómetro diferencial. Eso quiere decir que sacamos la diferencia de la presión en la entrada menos la presión en la salida. Y todo esto es igual a 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que deseamos obtener? Deseamos obtener la presión en la salida. Entonces despejamos presión en la salida. Va a ser igual, todos estos mismos términos, solamente con el signo contrario. Este es negativo. Y simplemente sustituimos. Vamos a ir un poquito más a la izquierda. Entonces la presión en A, menos 30 pascales, menos la del agua, 9810 newton sobre metro cúbico, por la distancia 1, que son 15 metros, dato que nos da el problema, menos la del mercurio, son 13.280 newton sobre metro cúbico por la distancia 2, que son 8 metros, más los mismos 13.280 por la distancia 3, 6 metros, más la del diésel, que nos dio 7.848 por la distancia 4, 9 metros. Y aquí me falta un término, que es la de la gasolina, 6.474.6 por la distancia 5, que son los 20 metros. Estos son, perdón, aquí me faltó, newton sobre metro cúbico. Si se fijan, todas las columnas es newton sobre metro cúbico por metro. Nos queda newton sobre metro cuadrado, que es lo mismo que pascal. Y el resultado directo de esta sumatoria nos va a dar la presión en pascales. Dándonos como resultado que la presión en la salida es de 32.384 pascales. Y ese sería el resultado final.